Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Vamos a dar comienzo a una clase de base de datos 1 para la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN, donde hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con aquello que realmente es medular para que todo sistema funcione, que es la integridad de los datos. Es decir, base de datos íntegras, confiables, es realmente imprescindible para que todo sistema, bueno, se precie de ser un sistema, ¿verdad? Caso contrario, no estaríamos pudiendo confiar prácticamente en el funcionamiento de nada. Así que tema realmente medular, si lo hay, es el que nos ocupa hoy, ¿no? Que tiene que ver con esta integridad de las transacciones y la concurrencia. Vamos a seguramente hoy transitar por algunos temas nuevos, conceptos nuevos, como bueno, ocurre a menudo en el desarrollo de los conceptos y los conocimientos que vamos adquiriendo en la cursada. Sugiero que iniciemos con una primera mirada a esto. Van a aparecer muchos conceptos nuevos, ya les aclaro. Así que tomémoslo como de esa manera, ¿no? Tratemos de tener primero una mirada inicial, macro, para después en una segunda gira poder ir profundizando lentamente un poquito más. Y de esa forma, bueno, ir formando ya más clara la imagen acerca del concepto final que, insisto, atiende a generalmente proponer un sistema que sea confiable 100%. Y para eso, bueno, tenemos que cuidar el dato, que el dato es realmente todo, ¿no? En el tema de los sistemas, porque, bueno, es lo que ingresamos, lo que procesamos y lo que devolvemos como información. Entonces, sin duda que pasa por ahí y, bueno, hoy nos vamos a centrar en cuáles son todas estas cuestiones que también tenemos que empezar a agregarle a todo lo que ya sabemos, como para poder ser profesionales debidamente formados. Por eso insisto tanto yo en la formación universitaria, porque sin duda hay mucha gente autodidacta, de los cuales por supuesto respeto, y de hecho yo he sido un autodidacta por años, hasta que después, bueno, finalmente terminé formándome a nivel universitario. Eh, pero claro, hay muchas cosas que a veces se quedan un poco en el tintero, ¿no? Cuando vamos derecho por ahí al hueso o a lo que realmente por ahí uno queremos sacar adelante los trabajos y las cosas y se nos quedan por ahí cositas sin conocer o sin advertir, de los cuales, bueno, sin duda hace la diferencia, ¿no? Y por supuesto nos prepara una formación más completa, más íntegra, para poder participar de desarrollos, por supuesto, de mayor nivel. Por ejemplo, de entidades financieras, por ejemplo, bueno, de grandes instituciones donde se manejan datos sensibles de los cuales no está previsto de ninguna manera la posibilidad del error o de la posibilidad también de que esos datos estén corrompidos o de alguna forma sean totalmente ineficientes o poco confiables, ¿no? Vamos a mirar hoy qué es esto de los fundamentos de la integridad, ¿no? Cómo vamos a recorrer estos principios: integridad, consistencia, disponibilidad de los datos de un sistema. Son todos conceptos que por supuesto ya vamos a desarrollar su significado como para empezar a alojarlos, ¿no? En nuestras capacidades y de esa forma, bueno, aplicarlos después directamente al caso concreto que nos toque, ¿no? Vamos a entrar en lo que es las transacciones ACID, ¿no? Son cuatro letras significan, por supuesto, cuatro conceptos más, cuáles los vamos a desarrollar. Eh, Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Eh, la I, que es la única que no coincide, porque decimos aislamiento, bueno, es una I, de decir, es porque en inglés es isolation, ¿no? El nombre del concepto, por eso que por ahí no coincide, es la única que no coincide, pero ya ahora cuando lo detallemos lo vamos a dejar claro. Y vamos a ver cuáles son estos desafíos. Concurrencia. Concurrencia es ni más ni menos cuando hay varios usuarios intentando acceder simultáneamente, ¿no? A una tabla, a un registro, ¿no? A un cúmulo de registros, los cuales, bueno, eso puede generar, por supuesto, algún tipo de inconveniente. Es decir, como si dos personas quisieran entrar por la misma puerta al mismo tiempo, bueno, están llamando al mismo tiempo y necesitan o una llamada telefónica, bueno, todo lo que por ahí vemos como superposición. También ocurre en lo que es el flujo de manejo de bases de datos. Vamos a analizar algunas técnicas de control, cómo podemos manejar toda esta parte que, que nos permita manejarnos de manera profesional con el tema de los datos y que podamos siempre arrojar coherencia
antes y después de cada transacción. Y todo esto lo vamos a ir matizando con algunos ejemplitos prácticos como para ir aterrizando cada concepto y bueno, no se nos haga tan complicado esto. Como objetivo, además, vamos a comprender los principios de integridad, consistencia y disponibilidad. Por ejemplo, cómo aseguramos las transacciones bancarias para que mantengan saldos correctos siempre y que sean accesibles. Eso es un ejemplo claro de lo que es trabajar con el principio de integridad, consistencia y disponibilidad, ¿no? Ya lo vamos a desarrollar, no es tan sencillo, pero está ligado a este ejemplo, así como logramos que si una persona u otra hacen transacciones justo con una cuenta de la cual uno retira y el otro justo está a su vez depositando, puede ocurrir, ¿no? Eh, que esa cuenta mantenga la integridad, la consistencia de sus datos y, por supuesto, la disponibilidad de acceso también, por supuesto. Vamos a analizar estas propiedades ACID, como ya mencionamos, ¿no? Eh, Atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. ¿Qué significa cada una de esas cosas? Un ejemplito es cómo garantizamos que en una compra en línea, ¿no? Que hoy está tan de moda, ejemplo Mercado Libre, cómo hacemos para que se registre el pedido con el stock específico cuando están accediendo, por ejemplo, varias personas viendo el mismo producto, ¿no? Ese tipo de situaciones también está previsto. Cómo manejarlos y todo esto sin duda funciona también con mucha participación del motor de la base de datos, claro. Vamos a explorar métodos para mantener la coherencia de los datos durante el acceso concurrente. Es decir, cómo hacemos para prevenir que usuarios puedan querer el mismo producto o reservar el mismo asiento, bueno, el acceso concurrente, es decir, cuando dos o tres o más quieren lo mismo, ¿no? Y vamos a identificar técnicas de control de concurrencia que nos ayuden, ¿no?, a eludir esos problemas. Vamos a ver cómo es el tema de los bloqueos que manejan los motores de base de datos y que nosotros podemos a su vez instrumentar en nuestras estructuras de consultas SQL, dándole instrucciones al motor para que se comporte de determinada forma, de acuerdo al proyecto, porque hay proyectos en los cuales por ahí no es necesario. Si, por ejemplo, todos quieren ver la disponibilidad de los productos, no es necesario bloquear nada porque así entran 100 personas, no hay problema en que todos accedan al producto y lo vean. Ahora, si todos quieren reservar, todos quieren comprar, todos quieren de alguna forma o eliminar si es un operador de sistema, bueno, sin duda ahí ya cambia, ¿no? Ahí ya tenemos que trabajar de otra manera. ¿Por qué es importante? Bueno, un poco ya lo venimos hablando, ¿no? Porque en el mundo real, imaginen sistemas bancarios, bueno, plataformas de comercio electrónico que hoy es tan normal, estamos prácticamente invadidos mundialmente, ¿no? Con todas las plataformas de compra en línea, de la cual, por supuesto, hoy ya es como una normalidad, ¿no? Ni hablar de lo que es el registro médico, bueno, todo lo que se maneja a nivel mundial, dependemos del dato fehaciente, del dato real, del dato coherente, ¿no? Del dato confiable 100%, ¿no? Eh, es necesario entonces que digamos, reflexionemos sobre este tema y que lo tomemos como debe ser, o sea, hemos aprendido hasta aquí sentencias, órdenes, formas de comunicarnos con los motores de base de datos a través de determinados lenguajes de programación. Sí, bueno, le digo select y me selecciona tal cosa. Bueno, le digo where y me lo filtra por tal criterio. Bueno, pero ahora eso termina siendo simple y sencillo, ¿no? Es como hablar con alguien y decirle, sí, dame tal cosa. Ahora, a partir de este momento se presenta otro escenario, el cual el profesional informático debe comenzar a analizar desde un costado analítico, lógico, propiamente específico del caso concreto a realizar, del proyecto de que se cuente, o sea, de la unidad de negocio que se está desarrollando la solución, porque desde ahí va a surgir el mejor camino para el tratamiento de los datos a través de las consultas SQL que se van a realizar al motor correspondiente, ¿no? Por ende, es requisito profesional para desempeñarse adecuadamente en la industria IT, transitar todos esos temas, conocerlos a fondo, reflexionarlos, trabajarlos, ejemplificar. Por eso estamos hoy entrando en esta cuestión. Insisto, esto nos acompaña el segundo año, cuando vemos base de datos 2, que ahí también retomamos toda esta cuestión y por supuesto la aplicamos mucho más fuerte.
ya con casos específicos, sin duda, ¿no? Hoy, este cuatrimestre, como que estamos todavía haciendo ejemplo, bueno, tratando de entender el tema de la entidad, sus atributos, las relaciones con otras entidades, las claves primarias, las foráneas, los índices, las vistas, que termina, insisto, siendo muy simple y sencillo a lo que viene de lo que tiene que ver con toda esta cuestión de la consistencia en las transacciones, el acceso concurrente, la durabilidad de los datos, ¿no? La eficiencia total. Habíamos hablado entonces de integridad, coherencia y disponibilidad, es decir, que tengamos siempre precisión en los datos, que nunca perdamos la coherencia, es decir, si la tabla dice que tiene tres atributos, tiene uno que es un entero y dos que son string, bueno, eso debe permanecer, ¿verdad? Debe constantemente mantenerse incólume, o sea, no puede cambiar. Y la disponibilidad es lo mismo, o sea, la posibilidad del acceso temporal a los datos de parte del usuario o de otro servicio. No olvidemos que también otro server puede estar también solicitando datos. Lo manejamos con las API, por ejemplo, vimos en programación una API para consulta de la cotización del dólar, para consulta del clima. Bueno, son accesos a base de datos también, ¿no? Que la única diferencia que tienen, que no son a través de usuarios, sino que son a través de otros programas que, por supuesto, también van a tener que transitar toda esta cuestión que estamos hablando de las reglas que los motores de base de datos establecen a efecto de garantizarse su fiabilidad. Otro concepto interesante que vamos a abordar es el teorema CAP. CAP por sus iniciales de la cuestión acá tampoco eh, coinciden las letras, ¿no? Consistencia C, disponibilidad A y tolerancia a particiones P. ¿Qué significa esto? Bueno, estas son tres situaciones que necesitamos, ¿verdad? Que incluso fue demostrado por este teorema, ¿no? Necesitamos que al menos dos estén presentes para garantizar el movimiento fiable de los datos dentro de un sistema. La consistencia C quiere decir que todos los nodos ven los mismos datos al mismo tiempo. Es decir, todas las consultas deberían ver el mismo dato al mismo tiempo. Cada lectura recibe la escritura más reciente o un error. Es decir, se conectan 100 personas y todos van a ver el producto A que vale 10. ¿Eso qué quiere decir? Que 10 fue la última escritura que tuvo en el precio ese producto y su nombre A. Si un minuto después A se llama A' y vale 11, bueno, en la próxima petición que realicen los 100 o los 90 o los 150 siguientes, van a ver A11 igual 11. A' igual 11. A eso se refiere. Consistencia. La disponibilidad, cada solicitud va a recibir una respuesta, pero sin garantía de que contenga la versión más reciente de la información. Es totalmente lógico, ¿no? Porque puede ocurrir que justo en el disparo que hizo, o latigazo, ¿no? Que hizo para que vaya el ping al dato y vuelva, en ese momento no se accedió al dato último. ¿Por qué? Porque al instante inmediato hubo un cambio. Entonces, lo que está viendo esta persona no quiere decir que sea la realidad, porque ya al instante siguiente puede haber sido cambiado. Y la tolerancia en las particiones, el sistema continúa operando a pesar de las particiones de red, o las interrupciones o comunicaciones entre nodos. ¿Por qué es esto de las particiones? Porque puede haber sucursales, por ejemplo, entonces, bueno, necesitamos que la red tenga acceso y a su vez tengan distintas formas de manejar los datos. Vamos a ver un pequeño ejemplo acá. Bueno, según el teorema CAP, un sistema de base de datos distribuida solo puede garantizar dos de las tres propiedades, simultáneamente, ¿no? Esta compensación fundamental da forma a las decisiones de arquitectura de la base de datos. Poco lo que les decía, o sea, a medida que conceptualizamos estas cuestiones, vamos a ir sabiendo por dónde va el diseño lógico de base de datos que vamos a hacer para el desarrollo de un sistema.
porque ya sabemos que solo dos de estas podemos garantizar. Un ejemplo, vamos a imaginar un sistema bancario que opera con varias sucursales y se produce una partición de red entre dos sucursales. El banco debe elegir entre consistencia y disponibilidad. Si el banco elige priorizar consistencia y la tolerancia, por ejemplo, el sistema podría tener las transacciones en una sucursal hasta que la partición se resuelva, asegurando que todos los saldos sean siempre correctos. Pero va a sacrificar la disponibilidad temporalmente, es decir, no va a poder entrar otro, averiguar qué pasa, lo va a tener ahí en stand-by el sistema, va a decir que está ocupado o que espere un momento. ¿Por qué? Porque en ese momento se está ejecutando una transacción que va a cambiar el dato. Entonces, ¿qué afectamos? La disponibilidad. Porque a nosotros nos interesa que el próximo acceso siempre lea la realidad. Si el banco eligiera priorizar disponibilidad y tolerancia, ahí el sistema permitiría que ambas sucursales podrían retirar plata, bueno, plata que no existe, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Priorizamos de acuerdo al caso lo que corresponde. Preferimos dejar esperando la petición para asegurar que muestre la realidad. Pero como les explicaba recién, puede ser que sea otro caso donde sea una simple lectura de productos. Entonces ahí voy a garantizar disponibilidad y partición. No me interesa la consistencia, porque sé que todos van a leer los productos y es solo leerlo. En la práctica los bancos obviamente priorizan la consistencia y la partición y sacrifican la disponibilidad. Caso que puede ocurrir rara vez también, pero bueno, no puede ocurrir ni siquiera una vez, porque caso contrario, si ocurre, estamos violando el principio de coherencia, ¿no? El principio de eficiencia del dato. En este caso, donde realmente cuando consulto la cuenta, tiene que decirme exactamente qué tiene esa cuenta. Y no puede haber otra modificación. Y si esa modificación que yo estoy ejecutando en este momento tiene que terminarse, yo estoy marcando un depósito o un retiro, que me va a dejar la cuenta en menor valor, tiene que bajar, terminar la transacción, para después dar disponibilidad para que otro pregunte y acceda al dato y obtenga, por supuesto, la realidad, la única realidad, que es esa, la que está grabada. ¿Cómo es que se viola la integridad? Bueno, acá tenemos unos ejemplitos, más allá de que ya estamos charlando en el banco, que ya lo hablamos, el del inventario lo mismo, los productos, ¿no? Eh, Cuando por ahí se eliminó un producto y hay algo que está apuntando a ese producto, una clave foránea, hay un error ahí, ¿no? Está apuntando a algo que no existe. Todas esas cuestiones lo tenemos que ver en el diseño lógico de base de datos. Es decir, yo tengo un sistema de pedidos, de los cuales tengo pedidos de hace 10 años, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Empiezo a eliminar pedidos definitivamente. Del maestro de productos los empiezo a eliminar. O elimino el pedido completo, ¿no? Eso me va a generar problemas porque después en el reporte de las ventas de hace 10 años atrás, esos totales o esos productos que integran esos pedidos en ese momento histórico no existen más. Bueno, hay una corrupción importante entre los datos, ¿no? Por ende, uno de los atajos o trucos se puede realizar para esto es evitar la eliminación total, salvo casos muy específicos de datos que realmente no afecten, que los hay, por supuesto, ¿no? Y en el caso de productos, como en este caso, o de pedidos, lo que se hace es afectar a través de una eliminación lógica, como el estado, ya lo hemos hablado en programación, ¿no? Donde le pongo un estado inactivo o un estado suspendido, lo que sea, como para que no interfiera dentro del esquema, pero que no se elimine. Cosa de que si lo necesito listar para armar lo que fue un pedido histórico, con su nombre, con sus precios, con todo, bueno, pueda acceder porque el dato sigue persistiendo en la base de datos totalmente vivo. Otro concepto, la transacción. Transacción es un concepto interesantísimo, muy importante, por supuesto, que se maneja al lado del motor de la base de datos y que nos permite garantizar todo esto que estamos charlando. Nos permite saber de que una vez que hagamos una transacción y la base de datos la confirmó, eso nos asegura que la base de datos
es tan confiable como lo era antes de esa transacción. Una transacción es un proceso de actividad completa, es decir, desde que inicia hasta termina, involucra todos los cambios que se van a realizar, lectura, escritura, eliminación, y debe quedar la base en estado consistente. O bien, en el caso de un fallo, debe poder volver al punto donde inició. Es decir, el concepto medular de transacción es que nos aseguramos que nuestra base de datos, una vez que se dispara una acción o una transacción, nos deja a la misma base en la que estaba antes del evento, ¿no? Antes de esa transacción. O bien, después de la transacción confirmada, va a quedar la base totalmente consistente, disponible, coherente, con el cambio, por supuesto, documentado de la última transacción, porque se confirmó sin problema. Pero pudo realmente tener una transacción confirmada. Si hay un fallo en el medio, la ventaja de la transacción es que podemos hacer el rollback o el volver atrás exactamente al punto donde estaba antes de iniciar con esa transacción. Por eso es tan importante el concepto. ¿Tenemos maneras de enviar SQLs directos sin transacciones? Sí, de hecho lo estamos haciendo así ahora, en el tránsito que estamos aprendiendo, ¿no? Pero lo ideal es meter todo dentro de transacciones, porque el motor de la base de datos lo maneja distinto. Hoy nosotros estamos haciendo una lectura, un select, o estamos haciendo una grabación en el sistema que estamos haciendo de los CRUD de programación. Si hay un problema, un fallo de conexión, de lo que sea, un problema en el disco o en la memoria, lo que sea, algo físico incluso, eh, el dato se va a truncar y va a quedar a la mitad. O sea, si tenías que hacer una lectura y después o una grabación, después una lectura, después un update, y si se cortó antes del update, te va a hacer los dos primeros pasos y el último no lo hizo. Y ahí quedó, con ese error, ¿no? Entonces la base de datos ahí empieza a tener problemas. Por eso que tenemos que incorporar el concepto de transacción como algo necesario en cada uno de nuestros eh, conexiones a la base de datos. En el caso de la transferencia, bueno, tiene que hacer verificación de la cuenta, si tiene fondo, ¿no? Luego debitar 500 de la cuenta A, acreditar los 500 de la cuenta B, porque es una transferencia, y último paso, registrar la transacción en el registro del sistema, ¿no? Si algún paso falla, todo debe revertirse hacia atrás. Es decir, no puede ser que haya estado en el paso 2, entonces debité la cuenta, entonces ahí desaparezco dinero, porque no está en otra. O bien, se rompió el paso 2 por alguna razón, pero se activó el 3, entonces estoy creando dinero porque le estoy acreditando plata a otra cuenta sin quitarla de otra. O sea, no me está dando suma cero el proceso, lo cual es básico en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, es necesario que eso se verifique para ver si realmente tuvo todo perfecto antes de terminar la transacción, y si no es así, debe volverse todo hacia atrás. Estos son los estados de las transacciones, o sea, el activo cuando está iniciando, plena ejecución. Parcialmente comprometido se llama cuando ya hizo la ejecución de la operación final, pero antes de la transacción que se confirme en el disco. O sea, lo tiene en memoria al paquete, ¿no? Comprometido es cuando ya está grabado, ¿no? En el disco. Está confirmado permanentemente. O fallido, bueno, sí, hubo un problema en el medio, no puede terminar. Y anulado después que la transacción se ha revertido. Después que hago el rollback, esa operación o esa transacción queda anulada, por supuesto, con todo lo necesario para poder entender qué ha sucedido. Y otro concepto, advertí que eran muchos conceptos, ¿no? Las propiedades ACID. Esto nos permite que todas nuestras transacciones siempre nos otorguen una base de datos confiable. Siempre nuestra base de datos va a terminar siendo confiable.
ACID es un acrónimo que representa las cuatro propiedades críticas que garantizan este procesamiento de confiabilidad de las transacciones, como les había dicho ya, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. ¿Qué es esto de la atomicidad? Bueno, la posibilidad de que podamos decir de que una transacción tiene que permitirnos pensar de que o se realiza todo o nada. Simplemente eso. Una transacción es atómica en el momento en que se produjo absolutamente todo lo que quería realizar con el cúmulo de SQL que le estoy enviando, conjunto de sentencias de SQL que le estoy enviando al motor, ¿no? Entonces, una transacción se trata como una unidad, es indivisible, que debe estar completo, o sea, o se completa en forma total o falla totalmente. Por ahí va, ¿no? Son cuestiones bastante abstractas, difíciles de entender al inicio, ¿no? Pero la atomicidad es lo que nos va a indicar si ese conjunto de sentencias, que es una transacción, que se convierte en una, que tiene unicidad ese conjunto de transacciones, es atómica de momento que se inicia y se finaliza completamente, o bien el otro estado falla completamente. Tampoco falla parcialmente, sino que falla completamente. Entonces se ejecuta el famoso rollback o el volver atrás. Consistencia. ¿Cómo logramos que todo lo que tengo en mi regla de negocio en esas entidades que estoy participando con la transacción, estoy por ejemplo modificando dos tablas, productos y stock, por ejemplo, estoy modificando, o productos pedidos y stock, tres tablas, que todas esas tablas, luego de la transacción, luego de ejecutar ese conjunto de sentencias, que pueden ser muchas, se mantengan exactamente como estaban antes de iniciarse. Es decir, la tabla con sus atributos, con su tipo de datos, si no es que en un doble se terminó grabando un string, o en una string se terminó grabando eh, un dato booleano. ¿Por qué? Porque hay errores, porque hay inconsistencia, porque hay problemas. Entonces es necesario bien saber de que, además de ser atómica la transacción, que sea una y que se realice o todo o nada, también debe ser consistente en lo que es el mantenimiento de las reglas de cómo se validan esas entidades que están en ese momento involucradas. El aislamiento es la prevención de interferencia, es decir, cómo garantizamos que frente a transacciones simultáneas se ejecuten como si se estuvieran ejecutando secuencialmente, evitando que interfieran entre sí. Porque no olvidemos que yo puedo estar disparando desde mi sistema una transacción que involucra varias sentencias de SQL, pero una API puede estar también intentando acceder justo a la misma tabla en ese mismo instante, con otra transacción que va a tener otro grupo de sentencias que seguramente va a ser distinta. Entonces es necesario que el nivel de aislamiento dentro de las reglas ACID sea previsto a los efectos de que no se generen inconvenientes cuando hay acceso secuencial y se producen interferencias. Si no hay aislamiento, o sea, sin esta característica o esta propiedad, la transacción A podría haber resultados parciales de la B, las actualizaciones podrían sobreescribirse sin saberlo y los resultados serían impredecibles e inconsistentes. Porque sí o sí el nivel de aislamiento es fundamental. Esto se complica un poquito más, los niveles de aislamiento son cuatro, dependiendo del nivel que pretenda utilizar, y todos tienen su castigo en cuanto a el tiempo en la demora de la ejecución. La lectura no confirmada es la más simple, es el select normal, ¿no?
sin otro atributo en la transacción. No esperamos mucho más que eso. Por eso puede venir datos que no sea real, ya lo habíamos dicho. La lectura confirmada ya empieza a tener un poquito más de fuerza el control. Por supuesto, se agrega una sentencia SQL que en la cual estamos avisando que esa transacción va con el nivel de aislamiento de lectura confirmada o de lectura repetible, lo cual también ya nos previene de que vamos a filtrar mejor y nos vamos a asegurar ya realizando algún tipo de bloqueo o algo que el motor de base de datos va a orquestar, a efecto de garantizar, de cumplir esa orden que le estoy dando en esa transacción, le agrego un renglón más de orden, que es el nivel de aislamiento. Y el serializable, que es el más completo de todo, lo cual por supuesto nos garantiza muchísimo más el nivel de datos que voy a obtener, pero bueno, se castiga, como le digo, se sacrifica la parte de la velocidad, ¿no? Y la durabilidad, es decir, la persistencia permanente, el último atributo, la última propiedad de estos componentes ACID que estamos analizando, que una vez que se ha confirmado una transacción, sus cambios persistirán incluso en caso de una falla posterior del sistema. Es decir, una vez que está confirmado, no hay nada que pueda decirme que realmente eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya está confirmado. Si no, ¿qué hubiera pasado? Rollback. ¿Ah? Entonces, ahí tenemos muchos mecanismos, hay registro de transacciones que se almacenan en, en dispositivos no volátiles. Hay puntos de control de la base de datos para poder volver a esos puntos de control. Hay sistemas de almacenamiento RAID, por supuesto, para garantizar tener opciones de respaldo y procesamiento de copia de seguridad y recuperación constante. Porque sin esa propiedad de la durabilidad del conjunto de propiedades así, la última, ¿no? Una simple falla de energía, bueno, se causaría un desastre, ¿no? Entonces, sin duda, bueno, se debe también pensar en cómo manejar ese tipo de situación. Aquí hay un ejemplo, ¿no?, de cómo sería una transacción para, eh, por ejemplo, modificar unas cuentas en el banco, ¿no? La transacción comienza a nivel código SQL para informarle al motor que es una transacción y no es un SQL directo, sino que es una transacción, no es un SQL solito, ¿no?, suelto, sino que es un conjunto y a través de la transacción va a tener que cumplir con esas reglas. Comienza con start o begin transaction, dependiendo del motor. Después va a NoSQL, update accounts en este momento, donde le digo que balance va a ser igual a balance menos 500, donde la cuenta es tal. Y después hago el otro update, porque es una transferencia, recuerda. Estamos haciendo de la cuenta A a la B. Después hago el update de la cuenta B. De la cuenta 123 salieron 500 y se acreditan en la cuenta 456, se acreditan 500, porque es más 500 en el balance. Confirmar cambios con commit, es decir, estos dos elementos son los que me garantizan que el motor entiende, sabe que es una transacción. Esto se va a realizar o no, si no se realiza, directamente va rollback. Así de simple. ¿Qué pasaría si yo a su vez le quiero agregar niveles de aislamiento? Bueno, le puedo agregar, por ejemplo, un save point transfer point. ¿Por qué? Porque yo tengo un punto de referencia en la base de datos para volver. Entonces yo al rollback le digo que vaya atrás. Por ejemplo, si acá sería más complicado y después debería seguir haciendo transacciones, yo podría poner un punto de referencia después de la transferencia, porque después tengo que seguir, por ejemplo, grabando otras cosas, y hago un punto ahí. Entonces le digo al rollback que si pasa algo, puede volver hasta acá, porque esto ya quedó. Entonces no me afecta la transferencia. Me puede afectar otras cosas que la cual quedará pendiente, como por ejemplo notificar a la tabla que maneja los mails, o los mensajes de que se hizo la transferencia, porque vieron que cuando se hace una transferencia llega un email. Bueno, entonces podemos partir acá las cosas y decirle, bueno, hasta acá tú, entonces hagamos un punto acá, grabemos este punto de transfer point, lo grabamos. ¿Por qué? Porque esto ya quedó, eso está confirmado. Pero si hay que volver, que vuelva hasta acá. Esto que lo deje tal cual, que vuelva hasta ahí. Y que
quede pendiente la parte del envío de los mails, que por supuesto se grabará en alguna tabla donde está pendiente eso junto con el rollback que está devolviendo. Y a su vez le digo el nivel de aislamiento. ¿Cómo se hace? Set Transaction Isolation Label. Si le digo cuál es el nivel de aislamiento de esta transacción, que va a ser simple, read committed, el más simple, el de lectura eh, simple, ¿no? O bien le puedo agregar hasta el último, ¿no? Serializable que le decía. Entonces, ¿cuáles son estos desafíos de la concurrencia? Ahora que ya vamos viendo todo lo que pasa detrás, ¿no? Todo lo que debemos pensar que realmente es importante, que se deben tener en cuenta para que el dato siga siendo fiable, porque sin el dato fiable pierde sentido todo sistema, ¿no? Así de simple, filosóficamente hablando. Entonces, cuando varios usuarios quieren acceder al mismo dato, a la misma tabla, bueno, sin duda, no es que puedan, surgen problemas. Surgen problemas si no hay un nivel de concurrencia adecuado, si no hay un nivel de control de concurrencia adecuado. Bueno, tenemos estos cuatro casos que son eh, los identificados, ¿no? Como que abundan más que nada, ¿no? Cuando algo que se grabó quedó perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque, un poco el ejemplo que ya dimos, ¿no? Entró uno, vio un dato, se cambió, entró otro y vio otro dato. Y este que se quedó con ese dato cree que todavía el dato es ese, pero no lo es, porque ya hay otro que lo cambió. Sí, sin duda ahí tenemos un tema. Otra es la lectura sucia. Van a ser datos que se leyeron eh, por otra transacción que aún no se ha confirmado. Entonces, realmente, sin duda, en base a estas cuestiones que ya están probadas que ocurren, debemos manejar el nivel de aislamiento, el nivel de concurrencia, cuáles son los pasos, y se los damos directamente por medio de sentencias SQL, como pudimos ver acá, ¿no? La lectura no repetible, cuando una transacción lee los mismos datos varias veces, pero tiene valores diferentes. Eso también sirve, porque de esa manera podemos lograr un nivel de mayor aislamiento y mayor precisión. Leo varias veces el dato. La lectura fantasma es cuando se vuelve a ejecutar una consulta y devuelve ese conjunto de filas, pero ese conjunto ya ha cambiado. O sea que, con todas estas cuestiones, que es totalmente normal que ocurra cuando hay varias personas que están manejando, es como que hay muchas manos metiendo y sacando objetos de una caja, ¿no? Es exactamente lo mismo. Una analogía perfecta para este tipo de aprendizaje. Bueno, sin duda, esto, o esa imagen que acabo de elaborar, eh, debe ser tratado. Ese es el desafío. ¿Cómo hacemos para saber cómo está la caja todo el tiempo cuando hay muchas manos entrando y saliendo con objetos, ¿no? ¿Cómo se? Es el desafío. El primer caso, la actualización perdida, bueno, aquí accedemos a otro concepto. Aparecen los famosos mecanismos de bloqueo, donde logramos lo que se llama un control de concurrencia optimista en función de las técnicas basadas en versiones. Entonces, de esa manera, yo bloqueo para que otro quede en espera hasta que la versión que se está modificando tenga su final y, por supuesto, pueda estar disponible, ¿no? La lectura sucia es lamentable porque se está trabajando con datos que en realidad no existieron. Eso es complicado. Nunca tuvieron un estado confirmado. Entonces, ahí también debo aplicar algún nivel de aislamiento que me permita asegurarme. Por ejemplo, transacciones bancarias, financieras, bueno, eh, reserva de un ticket de una ubicación en particular.
Bueno, no puedo, o sea, tiene que ser ese asiento, ¿verdad? Esa fecha, ese vuelo o ese pasaje, ¿no? Ahí es donde sí o sí no me queda otra que usar todos los elementos que están disponibles. Sacrificando, claro, velocidad, sacrificando disponibilidad a veces, ¿no? Lo mismo en la lectura no repetible. ¿No? ¿Por qué? Porque no es posible confiar hasta que la transacción no finalice. Pero insisto en esto, disculpen que repita, ¿no? Insisto, dependiendo de qué es, porque si mostrar una simple disponibilidad, bueno, no es problema. Ahora, cuando la persona se decide, como la decisión no sabemos en qué momento la va a tomar, sino que está mirando, porque de nada serviría que en la primera vista que le damos al usuario para que elegir el vuelo del avión, ya bloqueemos todo. O sea, si la persona se queda mirando media hora, nadie va a poder usar el sistema. Entonces, primero lo que hace, se muestra todo con recommit, es decir, con la lectura simple. Luego, cuando la persona decide y empieza a avanzar en el proceso de reserva, bueno, vamos achicando el caño, ¿no? Achicando el- el espectro y logramos asegurar de que cuando realmente esté trabajando en esa reserva, y finalmente cuando se le dé confirmar, va a ser la transacción que una vez que finalice, ahí sí va a bloquear. En el momento que la transacción está en ejecución, recién ahí se van a aplicar todas las fuerzas que hemos visto, todas estas herramientas, este conjunto de herramientas que hemos visto para asegurar el dato. Recién ahí en la transacción van a ir esas sentencias que van a decir el nivel de aislamiento, los puntos de rollback, si es necesario o no. Recién ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Si justo se dispararon dos transacciones y una le ganó por milésimas, va a ser rollback la otra porque no pudo. Cuando quiso corroborar todo, ese asiento ya no existía. Producto de estas herramientas maravillosas que se orquestan del lado del motor de la base de datos y nosotros las invocamos a través de los comandos SQL. El caso que les comentaba recién, la lectura fantasma, no existe, entonces no nos queda otra que hacer rollback directamente. Aquí hay una tablita de niveles de aislamiento de lo que podemos eh, asegurar que existe, ¿verdad? Con la lectura más simple, bueno, todo es posible. Podemos tener lectura sucia, lectura no repetible, lectura fantasma. O sea que, pero bueno, como sabemos de que eso no nos asegura, no vamos a usar lectura simple para reservar, sí lo vamos a usar para informar la disponibilidad de asientos o los horarios, los vuelos. Cuando la persona va eligiendo cosas, bueno, también ahí veremos el nivel de seguridad y cuando vaya a querer transaccionar realmente, es donde pondremos todo el nivel de filtros para que realmente funcione como corresponde. El dato sea fehaciente, ¿no? Y no termine reservando dos personas al mismo asiento. El otro nivel de lectura ya me impide la lectura sucia. Ya tengo más ventajas. El de la lectura repetida solamente me deja posible de lectura fantasma. Y como le digo, el último, que sería el usado para la transacción final. Estamos haciendo ya la grabación final de la reserva. eh, es donde usamos el serializable. Pero como hay paso en la reserva, no yo puedo decirle, bueno, qué horario, qué día, bueno, ahí puedo ir usando distintos niveles de aislamiento, a efecto de que no se genere también una fuerza de choque en la base de datos, un golpe en la base de datos que, por supuesto, me termina arruinando el funcionamiento del sistema, ¿no? Como le digo, si lo bloqueo completamente, eh, pierde sentido porque no lo va a poder usar nadie, ¿no? Va a ser una sola persona por vez que lo va a poder usar hasta que se canse de tener la operación abierta o el mismo sistema diga, bueno, después de 10 segundos, 15 segundos, un minuto que lo tuvo, bueno, se liberará, pero igual, tampoco tiene sentido, ¿no?
Y llegamos a lo que son las técnicas de control de concurrencia, que son los bloqueos estos, mecanismos que pueden ser bloqueos, que le decimos, bueno, no podés entrar, se tenés que esperar, queda dando vuelta o aguarda un momento, bueno, como querramos manejarlo, ¿no? Marcas de tiempo, es decir, podemos asignar que las operaciones puedan tener determinados tiempos para realizarse, entonces después caen solitas, entonces se habilita nuevamente. De todas formas, los motores de base de datos también tienen para confirmar ese tipo de datos y donde se le puede hacer toda una serie de configuraciones también para que determinado paso del tiempo haga que algunas transacciones sean directamente matadas o abortadas, ¿no? El multiversión, donde los datos pueden tener muchas lecturas simultáneas sin bloqueo, hasta que llega a una cierta cantidad y bueno, se permite el bloqueo. Y el optimista que vamos a dejar todo sin bloqueo, como le digo, porque estamos solo informando datos. ¿Cómo es este mecanismo de bloqueo del lado de los motores? Bueno, tenemos bloqueos compartidos, exclusivos, los de actualización. Los compartidos siempre van a permitir lecturas simultáneas, pero impide escritura. Entonces, si vos no querés escribir, no hay problema, va derecho, no tenés problema de nada, lees tranquilo, ¿no? Ahora, si querés escribir, ahí está bloqueado. Bloqueos exclusivos impiden tanto lecturas como escrituras simultáneas. Ahí ya es un paso bastante heavy porque ya lo estamos dejando sin prácticamente poder hacer mucho a otro, ¿verdad? El bloqueo de actualización, estoy cambiando un dato, bueno, ahí ya también, ¿no? Obviamente, hay una actualización potencial. Cuando esa transacción termine, sí puedo liberar. Antes no, porque realmente el dato necesita tener realidad, ¿no? Y los bloqueos intencionales que van a seleccionar aquellas operaciones eh, que ya estén desarrolladas internamente dentro del motor. Pueden ser procedimientos, funciones que se realicen, que las hacemos los usuarios mismos, los programadores, ¿no? Los usuarios del sistema, eh, para, bueno, generar la salud del motor de la base de datos y que funcione correctamente. El bloqueo es una herramienta fuerte, poderosa, pero por supuesto es muy peligrosa. Usarlo debidamente y con una responsabilidad importante, caso contrario, bueno, el sistema no va a funcionar correctamente. Muchas de estas cuestiones ya están por defecto en los motores, ¿no? Por eso que es necesario agregar en la transacción los niveles de aislamiento cuando son necesarios. Cuando no se agrega nada es el más libre, ¿no? Sistema de lectura simple, sin bloqueo, sin nada, ¿no? Podemos hacer eh, estrategias de bloqueo, como puede ser un bloqueo de fase de crecimiento donde la transacción puede bloquear, eh, pero no puede liberar, ¿no? Entonces, eh, sabemos que hasta que no termine va a quedar disponible solamente con la finalización de la transacción. La fase de reducción, la transacción puede liberar bloqueo, pero no puede obtener, ¿no? No puede hacer, no puede bloquear nada, digamos. Entonces, de esta forma nos aseguramos de que no choquen y no se produzca algo en un bucle infinito donde dos cosas ahí están queriendo hacer lo mismo, con poder encima, ¿no? Entonces es complicado. Bloqueo exclusivo siempre se van a mantener hasta que la transacción se confirme o se anula. Es decir, o hay confirmación total o hay rollback, ¿no? Eso va a evitar las reversiones y los errores, por supuesto, ¿no? Y el riguroso, tanto los compartidos como los exclusivos, van a mantenerse hasta que la transacción se confirma o se anula, lo que proporciona un nivel más alto de aislamiento que los anteriores, ¿no? Bueno, hablaba de la posibilidad de que haya dos transacciones intentando manejar bloqueos. Es una
complicación bastante interesante que se trabaja, insisto, en cuestiones muy específicas donde es realmente necesario. Caso contrario, lo que estamos haciendo es generar una muy mala experiencia del lado del usuario y comenzamos a colocar todo este tipo de sentencias de bloqueo en las transacciones. ¿Por qué? Porque el interbloqueo va a ocurrir cuando más de una transacción van a estar esperando indefinidamente. Y eso es un problema, porque, insisto, eso atenta contra la experiencia del usuario, ¿no? Lo cual es complicado porque, bueno, sabemos que tenemos que generar siempre satisfacción con nuestros productos al usuario. Caso contrario, es muy complejo, ¿no? Muy complejo el tema de que la gente pretenda seguir usando sistemas, ¿no? Entonces, el interbloqueo ya es mala palabra, por ende, necesitamos evitarlo, ¿no? Necesitamos tener estrategias de manejo para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Que nos quede ahí dando vueltas y, bueno, por supuesto, termina el sistema operativo o el servidor de la base de datos, o bueno, alguien decidiendo qué hacer con ese proceso, lo cual, por supuesto, no va a dar un error amigable tampoco al usuario, ¿no? Estrategias de manejo para estos casos, bueno, prevención, es decir, obligar a las transacciones a adquirir bloqueos en un orden consistente. Realmente es programar, digamos, ¿no? Programar de parte del estratega, del diseñador del flujo, hacer un programa exacto de cómo va a ser la parte de los bloqueos, detectarlo, tratar de hacer simulaciones para ver cuándo puede ocurrir, ¿no? O bien tener opciones de resolución dentro del sistema. O sea, tanto tiempo de una esperando, bueno, hay algo que está pasando, bueno, la primera que alcanza el tiempo, la primera que alcanza determinada variable es la que se baja. Entonces obviamente va a liberar la otra, ¿no? Como decir, bueno, elijo, aborto una y la pongo en cola o para que siga y haga otra cosa. Y los tiempos de espera que por supuesto necesitamos establecerlo porque es una ventaja. E insisto, muchas de estas variables están por defecto. Si ustedes ven en PHP en la integración de SAMP, van a ver que hay unas cuantas variables que se pueden modificar incluso, pueden trabajar y que ya tienen tantos segundos de espera como para que ya están establecidos, a efecto de que una transacción se autobaje a medida que transcurre el tiempo y de esa forma, bueno, el sistema continúe funcionando. ¿Qué es esto del control de concurrencia optimista? Bueno, va a asumir que los conflictos entre transacciones no existen o son muy raros. Prácticamente no ocurriría, ¿no? Entonces va a validar los cambios antes de confirmar para garantizar que no se produzcan conflictos. Hay una fase de lectura, otra de validación y otra de escritura. Insisto, esto para cuestiones de datos extremadamente sensibles, donde hay que llevar adelante extremada precisión, bueno, obviamente se debe manejar rodeado de otras herramientas para poder lograr un sistema eficiente. El de multiversión, cada escritura va a tener una versión, ¿no? Las transacciones leen la versión más reciente disponible y su hora de inicio, o sea, se maneja exactamente con un control horario, y las versiones más antiguas se mantienen hasta que ninguna transacción activa las necesite. Y los procesos de limpieza de versiones, por supuesto, van desde la más obsoleta a la más nueva, ¿no? Todos programas, obviamente, todos programas que van corriendo todo el tiempo para generar esa sanidad necesaria del dato. Porque como dijimos al inicio de la charla, el dato es todo, ¿no? Sin el dato confiable, no hay sentido en los sistemas. Bueno, acá volví a dejar el ejemplo de la transacción de la cuenta bancaria, donde incluso está creada la tabla. Inicia la transacción. Recuerden que es start o begin, de acuerdo al motor de base de datos. El establecimiento de las sentencias SQL, el rollback en el caso de que sea necesario. Vamos a analizar 4 o 5 conclusiones que nos podemos llevar de esta, insisto, de esta reflexión inicial que vamos a hacer sobre estos temas, que son varios conceptos, como ya les dije al inicio, los cuales, bueno, yo los invito a que le den otra pasada a medida que lo van asimilando, ¿no?
Bueno, primero pueden eh, ver la parte de la necesidad de la concurrencia, después pueden ver el tema de los ACID, ¿no? Pueden ver el tema de los bloqueos, empezar a profundizar en fase a efecto de, bueno, ir reflexionando más profundidad sobre este tema, ¿no? Pero en general hablamos de garantía transaccional, es decir, la atomicidad, la consistencia, el aislamiento y la durabilidad nos van a poder asegurar esa confiabilidad que tanto buscamos. En cuanto a la concurrencia, si no hacemos controles adecuados de este tema, tenemos problemas. O sea que sí o sí es otro tema que no podemos dejar de ver, ¿no? Y después el mecanismo de control. O sea, cómo vamos a manejar los bloqueos también es muy necesario, ¿no? Y es sugerible siempre, por supuesto, una aplicación práctica para poder llevar adelante toda esta idea. Que por supuesto nosotros lo vamos a hacer a través de un práctico que vamos a coordinar incluso con el programa de programación 2 para que esté vinculado. Entonces ya usamos tablas que ya conocemos y de esa manera podemos hablar de lo que ya entendemos, que también ayuda bastante cuando se ven temas nuevos como esto. Bueno, muy bien, eso ha sido todo hasta hoy con esta cuestión de la integridad y la consistencia de las bases de datos. Hasta la próxima y muchas gracias.